tomamos conocimiento de su desaparición, lo que estuvimos haciendo en forma colectiva y organizada, intentando que se conozca su rostro, y durante toda la semana estuvimos aquí en el cruce del túnel subfluvial que une con Santa Fe, o en la terminal de colectivo, intentando aportar desde el lugar donde nosotras estamos para ver si alguien la había visto o conocía algún dato. Lamentablemente se desarrolló la peor hipótesis, que era cuando nos enteramos todas de que estaba este hombre que había sido violador, que había estado en la cárcel y que había salido por los beneficios de la libertad condicional. Esa era la peor hipótesis que manejábamos y que lamentablemente se termina de confirmar en la mañana de hoy sábado. Por eso nosotras esta tarde, como está ocurriendo, como va a ocurrir en todas las plazas de las principales ciudades de la provincia de Entre Ríos, a las 20 horas aquí en Paraná, frente a tribunales, nos vamos a constituir en asamblea con el objetivo fundamental de presentar, armar el escrito para pedir el jury de enjuiciamiento del juez que permitió que saliera en libertad condicional cuando los informes técnicos desaconsejaban que este hombre estuviera en libertad. Además de este enjuiciamiento a este hombre que justamente, como vos lo acabas de decir, desde el penal número 9 habían aconsejado que no le den la libertad, y el juez igualmente se la dio, la libertad condicional, en julio del año pasado. Además de eso, ¿ustedes qué piden? Y la pregunta es por lo siguiente, Lucy. Es inevitable, o supongo yo que será inevitable, que esto vuelva a suceder, lamentablemente, porque más allá de la educación y todo, hay personas que están muy enfermas y lo vuelven a hacer y no respetan absolutamente nada y no les importa nada de los pedidos. Entonces, ¿a dónde apunta la modificación? ¿Quizás a la modificación de las leyes? Nosotras siempre, desde el movimiento de mujeres, nosotras pedimos justicia. Jamás se nos ocurriría pedir venganza. Eso es lo primero que queremos aclarar. Segundo, nosotros hace ya varios años que venimos pidiendo en la provincia de Entre Ríos la ley de emergencia por las violencias de género, a partir de los femicidios que ocurren en nuestra provincia. Esto hoy es un femicidio, como varios de los que vienen ocurriendo en nuestra provincia. Tenemos que computarizar, en este año 2017 ya llevamos 5 femicidios. Entonces, nosotras lo que pedimos como primera medida, la emergencia, porque esto significa que se destinen para programas específicos para asistencia de las mujeres, se destinen los recursos que se tienen que destinar, como por ejemplo que existan los dineros suficientes para poder pagar a equipos de profesionales que estén asistiendo a las mujeres en situación de violencia. Segundo, lo que nosotras venimos sosteniendo en relación al tema de los violadores y abusadores, que estamos frente a un delito de una naturaleza y de características diferentes al delito común. Esto no es lo mismo un asesinato por el motivo de que alguien quiso robar, o un secuestro porque alguien quiso pedir un rescate. Aquí estamos hablando de abusos sexuales, violencia sexual. Entonces, cuando hay personas que la mayoría de las veces, para no decir siempre, son los varones, estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta que esto está totalmente dividido por lo que significa una cultura patriarcal. Entonces, el tratamiento no puede ser el mismo. Lo que pasó con este juez cuando él desatiende lo que el informe técnico decía que no era aconsejable ponerlo en libertad, tiene que ver que ese mismo juez, como la justicia en Entre Ríos en particular, pero la nacional también, la federal también, están atravesados por la misoginia. No pensar qué significa, cuál es la diferencia entre un delito común, entre un asesinato por un robo, por motivos económicos, y un asesinato por una violencia sexual. Eso es estar frente a lo que es el patriarcado. Si nosotros pedimos cambio de leyes, como es cuando pedíamos
que a los delitos, cuando una mujer moría a causa de la violencia de género, se lo denominara femicidio? Bueno, aquí, frente a las violencias sexuales, frente a los abusos sexuales y el tratamiento que se le dan a las personas cuando son individualizadas, que ese fue la persona que cometió el delito, va a juicio y termina en la cárcel, ahí es donde hay que hacer las modificaciones. No es esto pedido de mano dura, eso que quede bien claro. Acá nosotros lo que tenemos que trabajar es en profundidad qué hacemos y cómo nos damos el debate en relación a las personas que cometen este tipo de delito, que vuelvo a decir, no es lo mismo que otro tipo de delito. Claro, justamente por eso te preguntaba, Lucy, porque el asunto es el siguiente. Muchas veces nosotros aquí mismo en Crónica les contamos que las mujeres van a hacer la denuncia y o no les toman la denuncia, o si les ponen la perimetral a los hombres no la cumplen, y cuando las mujeres se acercan a denunciar que no cumplen la perimetral, no les importa tampoco, no les hacen caso. Entonces, justamente a eso me refería cuando te preguntaba qué es lo que hay que cambiar, porque esta mentalidad enferma alguna persona la va a tener y en algún momento va a volver a suceder, pero ¿qué pasa con la otra parte, con la parte de la justicia, de la policía? Yo particularmente creo que las personas que hacen caso omiso a los reclamos de las mujeres que están sufriendo por ser golpeadas, etcétera, son partícipes o son cómplices, llegado el momento de esto. Es que en ese lugar, y acá no se necesita cambiar ninguna ley, sino directamente aplicarla. Claro. Aquel funcionario que no cumple con su deber, le corresponde lo que dicen los artículos de las leyes, por lo menos lo que tenemos aquí en Entre Ríos, que es por el mal desempeño como funcionario público. Y le corresponde muchas veces hasta la destitución. Lo que pasa es que estamos todavía inmersos en este sistema, y yo vuelvo a usar la palabra patriarcal, es esto lo que está haciendo, en el cual no nos creen, nos tratan, nos siguen tratando de locas, es más, nos siguen desacreditando, cuando en realidad aquí lo que hay que estar dando cuenta es que este cambio, que tiene que ver con un cambio cultural, pasa, por ejemplo, por la frase que usted me dijo cuando me hacía la pregunta. Esta persona no es un enfermo, porque si fuera un enfermo, con un medicamento, esto lo podríamos solucionar. Este señor es un perverso, que aprendió una conducta y una manera de relacionarse con las mujeres que únicamente obtiene placer cuando las hace sufrir, cuando la está secuestrando, cuando la está sometiendo. Y eso es lo que tenemos que dar cuenta. Entender que en esta sociedad nosotros convivimos con personas donde han aprendido estas conductas, y es las que tenemos que delegitimar. Entonces, esto es, digamos, un tema muy delicado para que, digamos, lo tomen muchos funcionarios a la ligera. La justicia tiene una deuda inmensa con esto, porque la manera, en la morosidad con que se mueven, en la lentitud que tienen para tomar las denuncias, en todo, en la manera en que ellos se intervienen en este tipo de casos, la justicia tiene muchísimo, o mejor dicho, el Poder Judicial tiene muchísimo que hacer. Nosotros aquí, si es por organismos dentro del Poder Judicial, que entre comillas dicen que intervienen por los derechos de las mujeres, tenemos un montón. Nosotros tenemos institutos de investigación en la justicia por la mujer, nosotros tenemos la oficina de la mujer en el Superior Tribunal de Justicia. Ahora, de la manera en que encaran el trabajo para cambiar la justicia, para que los jueces, como el juez que lo dejó en libertad, deje de pensar en términos de un juez misógino y comience a pensar con profesionalismo en qué significa un delito sexual y un delito de otra naturaleza, eso le corresponde a esas oficinas que nosotros tenemos en el Poder Judicial. Por eso, nosotros no únicamente va a ser el tema del jury con este juez. También aquí, desgraciadamente, trágicamente, como nos pasa, porque las muertas las ponemos nosotras en este tema, siempre las ponemos nosotras. Desgraciadamente,
creo ver que hay un punto de inflexión, porque hoy en la provincia de Entre Ríos hay un movimiento de mujeres muy fuerte. No solamente muy fuerte, está muy organizado. Hay muchísimas pibas como Micaela. Ayer nosotros hicimos una marcha pidiendo por la aparición y había que ver la cantidad de pibas que habían de la misma edad de Micaela, cómo estaban, con los ojos llorosos, pero estaban fuertes. Y hoy fueron ellas las que comenzaron a convocar la reunión de la asamblea para hacerla esta tarde a las 8 de la noche frente a tribunales. Entonces, creo que por lo menos aquí en Entre Ríos nos llevará tiempo tal vez cambiar. Pero puedo asegurarle de que esto hoy en la provincia de Entre Ríos marcó un punto de inflexión, porque hay un movimiento de mujeres organizado, pero por pibas de la misma edad de Micaela, y eso es la garantía de que el cambio va a venir. Yo eso se lo puedo asegurar. Yo tengo 56 años, pero lo que yo vi ayer y cómo se está movilizando hoy las chicas aquí en la provincia de Entre Ríos, le puedo asegurar que la justicia esta vez no es que tenga que darnos cuenta, no es pedir disculpas. Lo que necesitamos es que realmente cambien y se tomen medidas de protección efectivas, porque desgraciadamente hay otras mujeres también que están desaparecidas. Lucy, muy clara, por cierto, ¿qué es lo que proponen ustedes además de esta asamblea hoy a las 20? Porque tengo entendido que la propuesta sería que esto se federalice. Sí, el llamado está vuelvo a decir, porque aquí nosotros en Entre Ríos se encontró Micaela. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires también hay chicas que están desaparecidas y que ustedes, los medios de comunicación, son los que tienen, y le digo, ustedes tienen la responsabilidad. No es que están haciendo un favor, tienen la responsabilidad de estar divulgando eso. Pasa lo mismo en la ciudad de Rosario y otros lugares del país que si no es a través de los medios de comunicación no nos podemos enterar. Por eso hoy la convocatoria es en todas las plazas a las 20 horas el pedido de justicia y de nuevo gritar ni una menos. Y el pedido de justicia a los poderes judiciales que comiencen a actuar de otra manera. Y si bien la marcha es el pedido de justicia, en realidad, del colectivo de Ni Una Menos, bienvenidos sean los hombres que quieran participar, ¿no es cierto? Es que esto no está cerrado, esto no es, además también ponen falsos debates. Nosotros no estamos debatiendo eso, lo que sí nosotros vamos a hacer es, si vemos en una marcha algún violento, algún violador, vamos a sacar. Eso es así, pero eso no estamos discutiendo eso. Tiene que estar toda la ciudadanía trabajando esto, porque el cambio es de todo, porque las relaciones de género son entre las personas, no es uno con uno mismo, son con las personas, y para poder construir otro tipo de vínculos entre las personas, otro tipo de vínculos amorosos, otro tipo de vínculos sexuales entre las personas, es necesario que estemos todos, y es necesario que tengamos claro que el pedido de justicia no es de venganza. Es necesario que tengamos claro que un delito sexual necesita un tratamiento particularísimo, y se necesita aquellos que han estudiado leyes, que saben de los sistemas comparados de otros países, que conocen del derecho internacional, que trabajan desde la perspectiva de derechos humanos, que estén colaborando para ver cuál es el tratamiento que tenemos que hacer con esto. Pero no es, le puedo asegurar, lo que hizo el juez Rossi en Gualeguaychú cuando le dio la libertad condicional. Lucy, muchísimas gracias por esta comunicación, por estos minutos, y deseamos todos que esto no vuelva a suceder. Muchísimas gracias. Exactamente.